Era una de esas noches silenciosas en la Roma Norte, tan quietas que el único sonido que se atrevía a quebrar el silencio era el murmullo distante de la avenida Insurgentes. Eran más de las 4 de la mañana. Mis amigos se habían ido hacía horas, dejando tras de sí el eco apagado de risas y el aroma dulce y pegajoso de un mezcal añejo. Me había quedado despierta, atrapada en ese limbo borroso donde el alcohol y el agotamiento finalmente se disputaban el control de mi conciencia. Mi cuerpo, que usualmente se movía con la precisión y el ritmo del tango, se sentía pesado, lento, como una estatua de mármol que se resiste a la gravedad. La habitación giraba en círculos perezosos, y mi cama, mi refugio habitual, parecía el único lugar en el mundo. Me hundí en ella, buscando la rendición. No estaba sola, por supuesto. Rocco, mi Doberman, estaba a mi lado. Pero esta noche, había algo inusual en él. Rocco es mi ancla, mi sombra, un animal de presencia imponente pero con la calma inherente de la tierra. Normalmente, se acurrucaría en su lugar de siempre, el peso familiar de su cuerpo contra mis muslos, un contrapunto perfecto a la ingravidez de mi estado. Sin embargo, esta noche no lograba acomodarse. Abrí los ojos a regañadientes. La pesadez del alcohol era un velo espeso que distorsionaba mi visión en la oscuridad. Me vestía con mi camisón favorito, un diseño slip de satén de seda líquida color amatista, una tela que amaba porque no me vestía, sino que ampliamente delineaba mi figura con una caricia constante y fría. Me moví, sintiendo el deslizamiento suave y desvergonzado de la seda sobre la piel cálida, un placer íntimo que era mío. En ese momento, lo vi. Rocco estaba de pie en la esquina más alejada de la habitación, justo donde la luz de la calle no llegaba. Me miraba con una intensidad que nunca le había visto. Su porte habitual, digno y sereno, había sido sustituido por algo más, algo agudo y perturbador. No se movía. Solo me observaba. Sus ojos, dos ámbares clavados en la penumbra, no parpadeaban. Era como si estuviera esperando algo, o, peor aún, exigiendo algo de mí. Traté de incorporarme, pero mi cuerpo era una masa inerte. La borrachera era un lastre que me inmovilizaba, convirtiéndome en una esclava de mi propio peso. Me esforcé por enfocarme, por dar sentido a lo que estaba viendo, pero cuanto más lo intentaba, más me sentía atrapada en un sueño lúcido del que era incapaz de despertar. La mirada de Rocco no se rompía. Era física, como una cuerda tensa entre él y yo. Sentía que me estaba comunicando algo, pero no podía descifrar el mensaje. Sus ojos eran tan nítidos, tan deliberados, que me inundó la certeza de que algo andaba mal. En mi pecho, bajo el satén deslizante, la alarma sonó sorda. Esto no era normal. La presencia de Rocco siempre había sido mi calma. Él era la única textura segura en medio de mi vida desordenada, el pelaje corto y firme que me recordaba la realidad. Pero esta noche, él era la tormenta. Había una energía extraña a su alrededor, una urgencia que se reflejaba en su mirada intensa. No sabría decir si era miedo o una preocupación profunda, pero era poderosa. Dio un paso lento, calculado, sin romper el contacto visual. Sentí como el aire entre nosotros se volvía denso, casi palpable, como si la habitación se hubiera llenado de un peso invisible que me costaba levantar. Rocco, susurré, la voz apenas un roce en el silencio. No hubo respuesta. Solo su mirada fija, y esa punzada de pánico en mi estómago. ¿Estaba tratando de advertirme? Mis instintos gritaban que me levantara, que me moviera, pero mis extremidades eran de plomo. Dio otro paso, acortando la distancia. No podía entender su comportamiento. ¿Por qué no estaba acostado? ¿Por qué me miraba con esa intensidad, intentando comunicar algo que mi mente nublada no captaba?
La sensación de desasosiego crecía, envolviéndome como una niebla fría que el satén no podía disipar. Finalmente, con un esfuerzo monumental, me forcé a sentarme. El mareo casi me tumba. Extendí una mano, mis dedos rozando la seda fresca de las sábanas. Pero Rocco se mantuvo quieto, vigilante. Fue entonces cuando lo sentí de verdad, nuestro vínculo era diferente esta noche. Era más fuerte, más profundo, una conexión que trascendía la rutina. No solo estaba a mi lado, estaba guiándome. Una punzada de energía, extraña y ajena, emanaba de él. Movió la cabeza ligeramente y luego dio otro paso. Y yo, por pura inercia, por una necesidad inexplicable de seguirlo, me levanté de la cama. El mareo disminuyó al instante, no por la sobriedad, sino por un impulso primario que me liberó de la pesadez del alcohol. Rocco miró hacia atrás, sus ojos afilados. Era una orden muda, sígueme. No sé si fue el miedo, la curiosidad o el alcohol que aún me empujaba, pero me encontré caminando detrás de él, atraída como un imán por su propósito. Sentí el frío del suelo de duela en mis pies descalzos, una sensación áspera y necesaria que me ancló al instante. Me condujo a través de los pasillos oscuros de la vieja casona. Sus movimientos eran fluidos, decididos. Su cola no se movía alegremente, estaba rígida, como la de un cazador en misión. Finalmente, Rocco se detuvo en el umbral del viejo estudio de mi abuelo, una habitación que mantengo cerrada y llena de polvo, a salvo del resto de la casa. Su cuerpo estaba congelado, sus ojos fijos en algo dentro del cuarto. Me acerqué con cautela, sintiendo el latido de mi corazón resonar en mis oídos. El estudio parecía vacío, solo los muebles habituales cubiertos por sábanas blancas. Pero la presencia de Rocco en el marco de la puerta lo hacía parecer un portal. Me arrodillé a su lado. Al acercarme, noté algo en sus ojos que me heló la sangre, no era solo urgencia, era temor primordial, algo crudo que me hizo sentir que estábamos a punto de descubrir algo terrible. Rocco, ¿qué está pasando? Susurré. El aire se enfrió, y el silencio se hizo insoportablemente ruidoso. Busqué algo, a alguien, en las sombras. Nada. Solo la quietud opresiva y la mirada de Rocco. Sentí que me estaba volviendo loca. De repente, Rocco giró y caminó unos pasos más adentro de la habitación. Sus movimientos eran tensos, dirigidos a un punto específico, la pared detrás del viejo escritorio de caoba. Lo seguí, mis pies descalzos moviéndose por voluntad propia. Se detuvo en el centro del cuarto, dándome la espalda. Fue entonces cuando lo vi, una sombra moviéndose en la pared, justo en la periferia de mi visión. No era mi imaginación. Estaba allí, una silueta oscura que se deslizaba en la penumbra. Rocco, dije, esta vez con el miedo instalándose en mi garganta. Sus ojos se clavaron en los míos, y el mensaje de urgencia era inconfundible. Algo estaba viniendo. La sensación de que estaba demasiado lenta, demasiado borracha, para comprenderlo todo se hizo agobiante. Me obligué a dar un paso hacia la sombra, pero una ráfaga de aire helado me obligó a detenerme. Rocco seguía mirándome, impasible. La sombra se cernía. El silencio era insoportable. Mi corazón martilleaba contra el satén. Me acerqué de nuevo, esta vez impulsada por una curiosidad aterradora. La sombra parpadeó. ¿Una figura? ¿Una ilusión? Rocco no se inmutó. Estaba protegiéndome, guiándome, pero no se inmutaba. Juntos, dimos un paso más. La sombra creció, volviéndose más oscura, más definida. Y en ese instante, en lugar de miedo, sentí una extraña oleada de coraje. Yo no era una mujer de acción,
pero Rocco me estaba empujando a serlo. El cuerpo de Rocco se alineó con el mío. Un último paso. La sombra se movió completamente a la vista, y solo entonces pude verla. No había nadie. El espacio estaba vacío, solo la pared de ladrillo vieja. Me quedé allí, sin aliento, confundida. ¿Qué había sido la sombra? ¿Un truco de la luz? Miré a Rocco. Sus ojos se suavizaron levemente. Me arrodillé y acaricié su oreja. ¿Qué intentabas enseñarme? Susurré. No me respondió con palabras, por supuesto. Pero al acariciarlo, sentí que bajo su pelaje firme, su cuerpo se relajaba. Él no me había advertido de un peligro externo, sino de algo interno, de un camino. La tensión se disolvió. Pero algo había cambiado en mí. Había un interruptor que se había activado, y yo sabía que Rocco había sido la llave. Me había mostrado algo más allá de lo visible. El viaje apenas comenzaba. Me levanté, sintiendo el cuerpo menos pesado, más ligero. Pero al darme la vuelta, para salir del polvoriento estudio y volver a la calma ilusoria de mi cama, miré la pared de ladrillo. Justo donde la sombra había estado, había una pequeña mancha húmeda y oscura. La toqué. No era agua. Olía a sal y tierra húmeda. El amanecer llegó a la Roma Norte con una luz filtrada y melancólica que no trajo consuelo, sino claridad. La resaca era una punzada sorda, pero el recuerdo de la noche anterior, la mirada intensa de Rocco, la sombra en la pared y, sobre todo, la mancha húmeda y salada, era más fuerte que el dolor de cabeza. Me deshice del camisón de satén líquido, mi piel se sentía extrañamente vulnerable sin su caricia fría, y me vestí para la acción. Elegí un atuendo que me diera fuerza y anonimato, unos pantalones de gamuza negra de corte skinny, tan flexibles que se sentían como una segunda piel, y una simple camiseta de algodón pima, suave y absorbente. En los pies, mis botas favoritas de piel de cocodrilo color café, cuyo cuero rugoso y escamoso me anclaba al suelo con cada paso. Esta piel texturizada era mi armadura, mi fetiche de poder y decisión. El primer paso fue regresar al estudio de mi abuelo. Al abrir la puerta de caoba, el aire que salió era denso y estancado, con el aroma a papel viejo, madera seca y humedad marina, un olor que yo asociaba con el pasado profundo de mi familia. Me dirigí directamente a la pared de ladrillo. Toqué la mancha oscura. Bajo mis dedos, la textura era extraña, el ladrillo era poroso, áspero, pero la mancha se sentía como arcilla fresca y blanda. Acercando la nariz, confirmé el olor a sal y tierra mojada, una humedad que no pertenecía al clima seco de la Ciudad de México. Era el aroma de la costa, de la tinta de Veracruz. Mi abuelo, don Fernando, fue un historiador obsesionado con los secretos del virreinato. El estudio era su santuario. Rocco entró detrás de mí, su cuerpo tenso pero no asustado. Ya no me miraba con urgencia, sino con concentración. Caminó directamente al escritorio de caoba, un mueble imponente cuyo barniz craquelado y caliente me fascinaba desde niña. Sobre el escritorio, cubierto por una sábana, había un globo terráqueo antiguo. Al tirar de la sábana, el objeto se reveló, un globo de cartografía del siglo XVIII. Era de una piel de pergamino que, al tacto, se sentía como polvo suave bajo mis dedos. Mientras lo examinaba, Rocco rasgó la lona protectora que cubría la silla del escritorio. Era una silla de cuero oscuro, antiguo, con remaches de bronce. Pero el cuero del asiento no estaba liso. Estaba rajado y agrietado por el uso de décadas, con una textura de piel fatigada y sufrida. Al sentarme, el cuero gimió un lamento suave. Y fue entonces cuando lo sentí. Justo debajo de mi mano, en el borde de la silla, el cuero estaba ligeramente levantado.
Introduje mi uña con cuidado. Había un pequeño bolsillo secreto, cosido y disimulado. Saqué lo que había dentro. Era un objeto pequeño, rectangular, envuelto en un trozo de franela rugosa de color hueso. Lo desenvolví. Era una llave antigua, de hierro forjado, cuya forma era tan ornamentada que se parecía a una pequeña daga. Al tomarla, sentí que la llave, a pesar de ser de metal, tenía una temperatura corporal extraña, como si alguien la hubiera estado sosteniendo durante mucho tiempo. El hierro frío pero familiar me transmitió una descarga. Miré a Rocco. Su cola dio un único movimiento suave, como un asentimiento. Con la llave en la mano, volví a la pared de ladrillo. No había cerradura visible. Pero toqué la mancha de arcilla salada nuevamente. La mancha no estaba en el ladrillo, era el mortero entre dos ladrillos. Decidí probar la llave. La deslicé suavemente en la arcilla blanda. Para mi sorpresa, la punta de la llave se hundió hasta el tope. Giré la llave. No hubo sonido de cerrojo, sino un suave chasquido mecánico. Un ladrillo adyacente, perfectamente camuflado, cedió hacia adentro, abriendo un nicho oscuro. Dentro, no había oro ni joyas, sino una única caja de madera. Era una caja pequeña, tallada en ébano negro, cuya textura era lisa y extremadamente densa, el fetiche de la oscuridad perfecta. Al tomarla, sentí su peso inusual. La caja no tenía cerradura. Simplemente una pequeña ranura en la tapa. Me senté de nuevo en la silla de cuero fatigado y la abrí. El interior estaba forrado con seda burda y amarillenta, una seda que olía a incienso y olvido. Y dentro, había dos objetos. Un pañuelo de seda de color rojo brillante, cuyo tejido se sentía increíblemente suave y fino al tacto. Al desdoblarlo, caía como agua. Este rojo era mi primer símbolo de color y peligro. Una carta escrita en una caligrafía elaborada, fechada en 1958. El pañuelo de seda carmesí era una provocación visual y táctil que rompía con la paleta de colores neutrales de mi vida. Me lo llevé al cuello, sintiendo la suavidad ilegal de la tela contra mi piel. Era un acto de pequeña rebeldía. Luego, leí la carta. Estaba firmada por mi abuelo, don Fernando, y dirigida a una mujer con un nombre enigmático, la Dama del Cuero. Mi amada Dama del Cuero, los ladrillos cantan por ti. He ocultado la llave en el cuero que conoces, para que solo tus manos la encuentren. El mortero es la arcilla salada de nuestro primer encuentro en Veracruz. Sigue la ruta del cuero, y sabrás qué hacer. Solo tú conoces el mapa de las texturas prohibidas que diseñé para ti. Él, refiriéndose a mi abuela, nunca debe tocar la textura del olvido. Nunca. Mi corazón se aceleró. Mi abuelo no solo había tenido una aventura, sino que había creado un juego de seducción táctil dentro de la propia casa. La Dama del Cuero y mi abuelo habían compartido un fetiche por el tacto, la textura y el riesgo. El mapa de las texturas prohibidas. La ruta del cuero. Y la mención de una textura del olvido que mi abuela nunca debió tocar. Me levanté, sintiendo un sudor frío. Si mi abuelo había construido nichos y mecanismos, y si había una textura del olvido, la sombra y el miedo de Rocco tenían sentido. Rocco no me alertaba de un ladrón, sino de un secreto familiar que se agitaba en la oscuridad. Toqué mis pantalones de gamuza negra y mis botas de piel rugosa. La ruta del cuero era mi destino. Rocco, que había estado inmóvil, soltó un ladrido bajo y grave, un sonido gutural que resonó en el aire estancado. Sus ojos ámbar se fijaron en un objeto que yo había pasado por alto. Un pequeño cojín de terciopelo que se encontraba en el sofá de lectura. Me acerqué.
El terciopelo era de un color burdeos oscuro, denso y opulento. Al tocarlo, noté que una parte del cojín no estaba rellena de plumas, sino de algo duro y plano. Con un tirón, rasgué el terciopelo viejo. Dentro, cosido al forro, había un objeto de forma familiar y temperatura gélida. Era la silueta de una mano humana, tallada en un material que se sentía como hueso pulido y frío. Era un molde de mano perfecto, de tamaño natural. Lo tomé. Era la mano de la dama del cuero. Al cerrarla con mi propia mano, sentí que era un ajuste perfecto. Y al tocar la palma de la mano de hueso, sentí una muesca sutil. Al presionar esa muesca con mi pulgar, el molde vibró ligeramente y soltó un tenue aroma a flores secas y pólvora. Me di cuenta de que este no era el final del juego. Era solo la llave táctil para el siguiente nivel. El molde de la mano de hueso pulido y frío era mi nueva obsesión. Me senté en el suelo de duela, sintiendo la aspereza de la madera bajo mi cadera, mientras Javier, mi marido, dormía profundamente en el dormitorio principal, ajeno a mi descenso a la historia familiar. El molde de la mano de la dama del cuero encajaba con la mía con una precisión inquietante. Al presionar la muesca sutil en la palma, la mano de hueso liberó el aroma fugaz de flores secas y pólvora. Este olor era la clave. Era el perfume que mi abuela, doña Elena, usaba en raras ocasiones, pero con una diferencia. El aroma de pólvora me remitía a la colección de armas de mi abuelo, un rincón de la casa que estaba estrictamente prohibido. Me vestí para esta nueva exploración. El atuendo debía ser tan silencioso como un ladrón y tan cómodo como una segunda piel. Elegí una chaqueta corta de terciopelo de boré, un tejido con patrones desgastados que, al tocarlo, se sentía como caricias interrumpidas. Bajo la chaqueta, un body de licra negra mate. El terciopelo, mi nueva textura de sigilo, denso y aterciopelado, no producía ruido al moverse y absorbía la luz. Me dirigí al ala oeste, donde se encontraba la sala de trofeos. Javier odiaba ese espacio por considerarlo anticuado. Al entrar, el contraste táctil fue inmediato. El suelo era de cemento pulido y frío, un material que rompía con la opulencia de la casa, y el aire olía a aceite para armas y cuero curtido. La colección de mi abuelo incluía armas antiguas, sables y una vitrina con balas históricas. Pero mi atención se centró en una vieja alfombra persa que cubría el centro de la sala. La alfombra era gruesa, con un tejido denso y laberíntico, una textura de intriga que cubría todo el espacio. Me arrodillé, y Rocco se puso a mi lado, su cuerpo tenso y atento. Empecé a pasar la mano de hueso sobre la alfombra. El terciopelo de mi chaqueta se deslizaba sin sonido, pero la mano de hueso era la que me guiaba. Recordé el mensaje de mi abuelo: ¿sigue la ruta del cuero? Me levanté y miré los objetos de cuero en la sala: fundas de sables, cajas de munición, una vieja mochila de explorador. Pero la única pieza de cuero que no parecía funcional era una máscara de cuero negro antigua colgada en la pared. Era una pieza pesada, con remaches de metal, y el cuero, en lugar de ser suave, era rígido y sin vida, como piel momificada. Este era el fetichismo del cuero rígido. Acerqué la mano de hueso al cuero rígido. Nada. Entonces, volví a la alfombra. El laberinto. Puse la mano de hueso sobre el borde de la alfombra, cerca de la pared. Deslicé mi mano, buscando una resonancia. Presioné la muesca en la palma de la mano de hueso, liberando el aroma de flores y pólvora. En ese instante, sentí una vibración sutil en el suelo, justo bajo el borde de la alfombra. Tiré de la alfombra. Debajo, no había cemento pulido, sino un piso de madera de mezquite con vetas muy marcadas y un barniz grueso que lo hacía sentir como cristal rugoso. El mensaje de mi abuelo: los ladrillos cantan por ti.
Toqué la madera de mezquite con la mano de hueso. La mano vibró de nuevo, pero esta vez con un sonido seco, como un golpe hueco. La vibración se concentraba en una única tabla de madera. Con la mano de hueso, hice palanca en la grieta de esa tabla. Se levantó con un crujido metálico que me hizo temblar. Debajo, había un compartimento forrado con terciopelo azul oscuro, el color de la lealtad secreta. Dentro, encontré un objeto envuelto en un saco de lino áspero. Era un pequeño estuche de plata, grabado con las iniciales de F, Don Fernando. Al abrirlo, encontré un juego de gemelos antiguos, pero estos gemelos no eran la verdadera clave. Entre ellos, había un pequeño rollo de papel atado con un hilo de seda roja, la misma seda del pañuelo que encontré en la caja anterior. Abrí el papel. Estaba escrito a mano con la misma caligrafía de mi abuelo. Dama, la textura del olvido no es la ausencia de tacto. Es el silencio que se impone sobre la piel. Para encontrar el mapa de los 5 sentidos, debes buscar el lugar donde el terciopelo es tan pesado que te roba la respiración. Allí se encuentra el primer retrato de nuestra pasión. Toca su corazón, y él te mostrará el camino a la casa de la seda líquida. El terciopelo pesado del silencio y el primer retrato. Y, crucialmente, la mención de la seda líquida, el material de mi camisón, mi textura de vulnerabilidad. El único lugar de la casa donde el terciopelo era verdaderamente pesado y opresivo era la habitación de invierno, una pequeña sala que se utilizaba solo en los raros días fríos de la Ciudad de México. Era un espacio diseñado para el confinamiento de la calidez, cubierto íntegramente de un terciopelo marrón oscuro y denso en las paredes, los sillones y las cortinas. Era la textura del ahogo. Me dirigí allí, con Rocco pegado a mis talones. Al entrar, sentí la diferencia en el aire. El terciopelo absorbía el sonido, la luz y el calor. Era el silencio en tela. En el centro, había un único sillón de terciopelo, y en la pared, un gran retrato al óleo de mi abuela. Pero no era mi abuela. El retrato era de la dama del cuero. Era una mujer de ojos intensos, pintada en una pose audaz, vestida con un vestido de terciopelo verde esmeralda que revelaba un escote en la espalda que se perdía en una línea de seda hasta el coxis. Era sensual, arriesgada y real. Este era el primer retrato de su pasión. Estaba colgado justo donde el retrato de mi abuela solía estar. ¿Lo había cambiado mi abuelo? ¿O siempre había estado allí, disfrazado? El mensaje decía: toca su corazón. Me acerqué al retrato. El lienzo era de un tejido rugoso y denso bajo mis dedos. Toqué el lugar del corazón en el vestido de terciopelo verde. El lienzo cedió ligeramente. Hice un poco de fuerza, y el marco, que era de ébano tallado, se abrió con un gemido. Detrás del retrato había un pequeño medallón de plata encajado en la pared. Al tomarlo, noté que la parte posterior del medallón no era lisa, sino que estaba tejida con minúsculos hilos de seda, cosidos con un patrón braille. Era la textura del mensaje secreto. Presioné el medallón con la mano de hueso. La mano vibró, y esta vez, el mensaje que se liberó no fue un aroma, sino un sonido grabado, tan bajo que apenas lo percibí. La ruta de la seda líquida termina donde la luz es más cruda. El mapa de los 5 sentidos está en el lugar que más odias tocar. Busca el terciopelo liso en el silencio. El terciopelo liso. La luz cruda. El lugar que más odiaba tocar. La sala de baño principal. Un espacio moderno y frío que Javier había diseñado con mármol blanco pulido y accesorios de acero brillante. El único lugar con terciopelo liso era la funda de la tapa del inodoro, un accesorio ridículo que mi abuela había insistido en mantener. Me dirigí al baño. El mármol frío me mordía los pies descalzos.
Abrí la tapa de la taza. Y allí, debajo de la funda de terciopelo liso, encontré un paquete pequeño, sellado con cinta adhesiva áspera. La cinta áspera era un contraste violento con el entorno. Lo abrí con temblor. Dentro había un pedazo de tela, rectangular, que parecía haber sido cortado de un vestido o un traje. Era de un color gris pálido, y la textura era increíblemente áspera, dura y casi metálica. Al frotarlo entre mis dedos, sentí que era de una tela de saco extremadamente fina y densa. Junto a la tela, una nota final de mi abuelo: esta es la textura del olvido. Llévala a la luz cruda. La textura del olvido, una tela áspera, dura, que olía a polvo seco y silencio. La luz cruda era la fuente de luz más potente de la casa, la lámpara de espejo sin pantalla del baño. Sostuve la tela áspera bajo la luz cegadora. La miré detenidamente. La tela era gris, pero bajo la luz cruda, no era solo gris. Había una matriz de minúsculos puntos tejidos en la tela. Y esos puntos formaban un mapa. Un mapa de puntos y coordenadas que terminaban en un lugar de la casa que yo nunca había explorado. Me sentí mareada por la revelación. El juego era real. Y la clave estaba en el tacto. El mapa cifrado en la textura del olvido, la tela áspera y gris, me indicaba unas coordenadas que convergían en un punto: el viejo sótano de la casona, un lugar que no se había usado en décadas y cuyo acceso estaba sellado tras una librería en el salón principal. Era un espacio olvidado, una textura subterránea que contrastaba violentamente con la pulcritud de los pisos superiores. Necesitaba un atuendo que me permitiera moverme sin impedimentos a través de la suciedad y el polvo, sin perder mi conexión sensorial. Opté por un conjunto utilitario pero ajustado: una camiseta de cuello alto de lana merino color crema, que se sentía como un susurro cálido contra mi piel, y unos pantalones de cuero negro mate, ligeramente sueltos, que ofrecían la resistencia silenciosa que necesitaba. En mis manos, me puse unos guantes de cuero de ciervo, delgados y sin forro, que me permitían mantener el tacto fino sobre las superficies. Eran mi fetiche de destreza y control. Mientras me preparaba, Javier, mi marido, despertó. Aunque no dijo nada, su presencia al salir de la ducha, envuelto en un albornoz de rizo blanco, grueso e imponente, llenó la habitación de una frialdad limpia y desinfectada. Era la textura de su juicio, el terciopelo de la moralidad. ¿A dónde vas tan vestida? Parece que vas a escalar una pirámide, Sofía, dijo, secándose el cabello con una toalla, sin mirarme. Su tono era plano, pero su distancia era una crítica palpable. Voy a hacer limpieza profunda en el viejo depósito. Creo que ya es hora de deshacernos de las cosas de la familia, mentí, sintiendo el peso de la textura del olvido doblada en mi bolsillo. Javier sonrió con desdén, ese gesto que nunca llegaba a sus ojos. No te ensucies la ropa, cariño. Contrata a alguien. Su desaprobación táctil me dio la urgencia que necesitaba. No podía perder más tiempo. Rocco me siguió hasta la librería de caoba en el salón. El mueble era imponente, su madera pulida y dura era el símbolo del orden. Los puntos del mapa me indicaban que debía buscar detrás de un volumen específico: Historia secreta del Virreinato de México. Retiré el libro. Detrás, no había un interruptor, sino un pequeño orificio del tamaño de mi pulgar. Instintivamente, supe qué hacer. Me quité el guante derecho de cuero de ciervo y toqué el orificio. La piel cálida de mi pulgar se sintió momentáneamente extraña contra la madera fría. Entonces, recordé la mano de hueso pulido. Me puse el guante de nuevo y acerqué la mano de hueso al orificio. Presioné la palma con mi pulgar enguantado, liberando el aroma de flores y pólvora. El olor era una señal.
Acerqué la mano de hueso al orificio y la giré suavemente, usando el molde como una llave giratoria. Se escuchó un clac resonante. Toda la librería se deslizó hacia un lado con un susurro sordo, revelando una escalera de piedra en espiral que descendía a la oscuridad más profunda. El aire que emanaba de abajo era frío, estancado y olía a humedad, moho y tierra mojada. Era la textura del olvido real. Rocco se adelantó, sus pasos amortiguados por el polvo. Lo seguí, sintiendo el frío áspero de la piedra bajo las suelas de mis botas de cuero. El sótano era un laberinto de mampostería húmeda y gruesa. La luz que se filtraba desde el salón apenas ayudaba. La lana merino de mi cuello alto me mantenía abrigada, pero el frío en mis manos enguantadas era palpable. El mapa me guiaba a través de pasillos estrechos hasta un rincón oscuro, donde las paredes eran de ladrillo expuesto y corroído por la sal. El ambiente olía intensamente a tierra húmeda y, curiosamente, a especias antiguas, como canela y clavo. Rocco se detuvo. Estaba parado frente a una pequeña puerta de metal oxidado, encajada en la mampostería. La textura del metal era áspera y descamada bajo mis guantes. En la puerta, no había manija. Solo una pequeña cerradura triangular. Recordé el mensaje final de mi abuelo: busca el rastro de la piel. La piel. Mi ropa. El cuero de mis botas. La gamuza de la parte anterior. El cuero de mis guantes. Retiré mi guante. Miré mi mano desnuda, mi propia piel cálida, que ya había sido la clave en la librería. No. El rastro de la piel era el fetiche que había usado. Abrí mi chaqueta de terciopelo. Metí la mano en el bolsillo del pantalón de cuero. Saqué la textura del olvido, la tela de saco. Estaba impregnada con el aroma a polvo. La giré, observando los puntos del mapa. Entonces lo entendí. El abuelo había escondido la última llave en el cuero más sagrado de mi vida. Me desabroché el cinturón de mis pantalones de cuero, un cinturón que había heredado de mi madre, un objeto de cuero trenzado y desgastado que atesoraba. El cinturón era la piel más personal y sufrida. En el centro de la hebilla, que era de plata vieja, había una muesca triangular. Desmonté la hebilla del cinturón. La muesca triangular coincidía perfectamente con la cerradura de la puerta metálica. La piel sufrida era la llave. Introduje la hebilla en la cerradura. El metal oxidado chirrió al girar la llave. La puerta se abrió con un lamento prolongado. Lo que encontré dentro no era una habitación, sino un pequeño nicho iluminado por una luz tenue. Y dentro, sobre una base de mármol negro pulido, había un solo objeto. Un cofre de terciopelo carmesí, cuyo tejido era tan lujoso y denso que parecía absorber la luz. Era el fetiche del terciopelo del secreto. Tomé el cofre. Su peso era insólito. Al salir del nicho, me topé con algo inesperado. Javier estaba parado al pie de la escalera. No tenía su albornoz. Estaba vestido con un traje de lino blanco inmaculado, un contraste chocante con el moho y la oscuridad del sótano. Ahí estás, Sofía, dijo, sin expresión. La textura del olvido te ha traído hasta aquí. ¿Encontraste el final del juego de mi abuelo? Me quedé inmóvil, el cofre de terciopelo carmesí en mis manos enguantadas. Tu abuelo no. El mío. Es el mismo juego. Él creó la adicción al tacto, y mi padre la perfeccionó. Mi abuelo no solo era un historiador. También era un diseñador de sensaciones. Y esa caja, Sofía, es la prueba de que el juego no era para la dama del cuero. Era para la mujer que se atreviera a tocar el olvido. Rocco gruñó. Era un sonido bajo,
de advertencia. ¿Qué hay dentro, Javier? Pregunté. La textura final. La única que puede romper el ciclo. Pero debes abrirla aquí, donde el aire huele a especias y moho. Es el lugar de la verdad subterránea. Javier dio un paso hacia mí, su traje de lino blanco brillando en la penumbra. Me acerqué a la luz tenue que iluminaba el nicho. Me quité los guantes de cuero de ciervo, sintiendo el aire frío en mis dedos. La piel cálida de mis manos tocó el cofre de terciopelo carmesí. Lo abrí. Dentro, no había oro ni papel. Había un único frasco de vidrio, sellado con un tapón de corcho áspero. Y dentro del frasco, no había líquido, sino una sustancia granulada de color azul profundo. Javier se acercó. Es la textura del agua seca. Mi abuelo la trajo de Veracruz. Es sal pura mezclada con el polvo de los templos antiguos. Tocarla significa romper el pasado. Sacudí el frasco. El contenido granulado se sentía pesado y silencioso. ¿Y ahora qué? Dije. Ahora, debes llevar la textura del agua seca al único lugar donde no hay sombra. Al lugar donde la luz es la más cruda y desnuda. Al lugar que te mostró Rocco, pero que tu miedo no quiso ver. La pared de ladrillo. Me di la vuelta. Sabía dónde estaba. La pared de ladrillo en el estudio. Javier no me detuvo. Me miró con una sonrisa. Su terciopelo de moralidad se había desvanecido. Había revelado su juego. Corrí escaleras arriba, con Rocco a mi lado. Al llegar al estudio, la pared de ladrillo me esperaba. La mancha salada era ahora mi objetivo final. Abrí el frasco de agua seca. Saqué un puñado del polvo granulado y lo froté en la pared, justo sobre la mancha que olía a sal y tierra húmeda. El polvo azul y granular se disolvió en la mancha húmeda. La pared, que antes era inerte, comenzó a vibrar. El ladrillo que tenía la mancha de arcilla salada se encendió con un resplandor interno. Se escuchó un fuerte clan metálico, y la pared entera, desde el suelo hasta el techo, se deslizó hacia adentro, revelando un espacio detrás. No era una habitación. Era una galería de mármol blanco, inmaculado y cegador. Y en el centro, bañada en una luz cenital que no arrojaba sombras, había una figura humana. No era un retrato. Era una escultura de tamaño real de la Dama del Cuero, tallada completamente en mármol pulido, con el mismo vestido de terciopelo verde esmeralda que en el retrato, pero esta vez, el mármol capturaba la textura del terciopelo con una frialdad imposible. Y a los pies de la estatua, sobre un pedestal de terciopelo negro, estaba el último objeto. Un pequeño cuaderno encuadernado en cuero de ciervo, el mismo cuero de mis guantes. Me acerqué, mis manos temblando. Toqué la rodilla de la estatua de mármol. El mármol era de una frialdad extrema, la textura de la muerte o el olvido. Alcancé el cuaderno. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de anotaciones de mi abuelo, mapas, dibujos y, al final, una única fotografía de mi abuela, doña Elena, sentada sola en el salón, con una expresión de profunda tristeza. Y una línea final, escrita con una caligrafía temblorosa: Sofía. El silencio es la textura más peligrosa. Mientras sostenía el cuaderno, sentí una mano en mi hombro. Era Javier, que había subido en silencio. La textura del olvido no es la estatua. Es el cuaderno. Es lo que destruyó a mi abuela. Y ahora, es tuyo. Su rostro se acercó al mío. Sentí el aliento de menta fresca. Pero te falta una pieza del juego, Sofía. El fetiche de la traición. Y no está aquí. Me empujó suavemente,
forzándome a mirar hacia la pared que se había abierto. Ahora, el juego es el siguiente: yo soy la textura del orden que vuelve. Tienes un día para descifrar el cuaderno, antes de que selle la pared de mármol para siempre. Y la textura de la traición la encontrarás donde la seda se rompe. Javier cerró la puerta de la galería de mármol con un clac resonante. Me quedé sola en el estudio polvoriento, Rocco gruñendo a mis pies, con el cuaderno de cuero de ciervo en mis manos. Mi corazón latía con una nueva urgencia. La textura de la traición y la seda rota. El estudio de mi abuelo, el santuario polvoriento que ahora contenía la galería de mármol de La Dama del Cuero, se sentía como una trampa. Javier había sellado la pared con un clac resonante, y yo estaba sola con Rocco y el cuaderno de cuero de ciervo. El cuaderno era de un cuero increíblemente suave y maleable, una textura que invitaba a la confidencia. Mientras mis dedos enguantados, aún con el fino cuero de ciervo, pero ahora sintiéndose como una extensión de mi propia piel, pasaban por las páginas, mi mente ya no estaba nublada por el alcohol. Estaba enfocada por la adrenalina y la traición. El cuaderno no era solo un diario, era la cartografía de la sensación de mi abuelo. Había descripciones detalladas de las texturas usadas como claves: el satén líquido, vulnerabilidad, la gamuza rugosa, fuerza, el terciopelo pesado, silencio barra diagonal ahogo, la piel sufrida del cinturón, vínculo, y la agua seca, la ruptura. La última página tenía una entrada sobre mi abuela, doña Elena. El fetiche más oscuro. Elena usó el terciopelo del olvido, la tela de saco, para esconder el dolor, pero no pudo evitar que el silencio se convirtiera en su textura más peligrosa. Si Sofía llega hasta aquí, sabrá que el final está donde la seda se rompe. La seda se rompe. Tenía que ser la seda del camisón, mi textura inicial de vulnerabilidad y desnudez. Salí del estudio, con Rocco a mi lado, y me dirigí al dormitorio principal. Javier no estaba. Solo quedaba el aroma a jabón y lino que dejaba tras de sí. Abrí el armario. Mi camisón de satén líquido color amatista estaba colgado. Lo tomé, sintiendo su caída suave y desvergonzada. Al examinarlo, no vi ninguna rasgadura evidente. La seda era perfecta, lisa. Pero recordé las palabras de Javier: la textura de la traición. La traición no es física, es emocional, una ruptura interna. La seda que se rompe no es la tela, sino la promesa que representa. Me puse el camisón. Su roce familiar me dio un momento de enfoque. Volví al cuaderno de cuero. Mi abuelo había incluido un pequeño diagrama de un corsé. La seda se rompe donde se sostiene la verdad. Miré mi cama. Estaba perfectamente tendida, con las sábanas de algodón egipcio lisas y frías. Pero sobre la almohada de Javier, había algo que antes no estaba: un pañuelo de seda de color blanco puro, doblado en un cuadrado perfecto. Un pañuelo que nunca le había visto usar. Lo tomé. Se sentía excesivamente suave, un terciopelo de inocencia forzada. Al desdoblarlo, noté que una esquina estaba ligeramente quemada con un agujero diminuto, la seda rota. Y en esa esquina quemada, había una mancha de lápiz labial de un color rojo intenso que yo no usaba. El corazón me dio un vuelco. La textura de la traición no era un objeto del abuelo, sino una evidencia actual. Javier me había dejado una prueba de su infidelidad, sabiendo que yo estaba absorta en el juego. Era la textura del desprecio. Rocco soltó un gemido bajo y se acercó a la mancha de lápiz labial, olfateándola. Con urgencia. El animal, mi ancla táctil, confirmaba la verdad. Pero la traición no era solo de Javier. ¿Era también parte del juego de mi abuelo? Al examinar el pañuelo quemado, sentí que la tela de seda fina había sido manipulada.
El pañuelo tenía un doblez muy específico. Lo desdoblé por completo, sintiendo la suavidad ilegal de la tela. Bajo la mancha de lápiz labial, había una línea de costura gruesa y áspera que atravesaba el centro. Rasgué la costura con mis uñas. El pañuelo no era un simple cuadrado de seda, eran 2 piezas cosidas. Dentro del doblez, encontré un último objeto, un pequeño medallón de plata idéntico al que encontré detrás del retrato. Pero este no tenía braille. En su lugar, tenía un grabado microscópico con una única palabra, el nudo. Y una nota, escrita en una caligrafía moderna, no la de mi abuelo. Sofía. El silencio es la textura más peligrosa, porque él, Javier, lo usa para esconder el lazo. La dama del cuero y tu abuela eran la misma mujer. Ella te dejó la clave en el punto más vulnerable de tu vida. Llévale el nudo a él. Él está esperando la textura de la confrontación. Mi abuela, doña Elena, era la dama del cuero. El juego era suyo. Y ella me había dejado el nudo la prueba para confrontar a Javier. El vestido de terciopelo verde era el traje de su rebelión. Sentí una oleada de poder frío. El camisón de seda que me hacía sentir vulnerable, ahora era el disfraz de mi fuerza. Salí del dormitorio, con Rocco a mi lado, y me dirigí al único lugar que Javier usaba para la confrontación, el cuarto de vapor y sauna, su santuario de purificación. El cuarto estaba hecho de madera de cedro pulida y caliente, un ambiente sofocante donde la humedad te obligaba a hablar. Javier estaba sentado en el banco de cedro, desnudo bajo una toalla de lino áspera y caliente. Su piel, usualmente fría y perfecta, brillaba con el sudor. Era la textura de la debilidad. Me detuve en el umbral, vestida con mi camisón de satel líquido, mi figura delineada por la tela que ahora brillaba bajo el vapor. Rocco se quedó fuera, gruñendo. ¿El nudo?, dijo Javier con una sonrisa tensa. ¿Por qué? ¿Por qué el juego? ¿Por qué la traición? El juego no era de mi abuelo. Era de Elena. Ella sabía que yo continuaría su adicción a las sensaciones y que usaría la textura del orden para controlarte. Ella te dejó un camino para que eligieras, vivir en el silencio sedoso o romper la tela y enfrentarte a la aspereza de la verdad. Avancé, sintiendo como el vapor envolvía el satel líquido, calentándolo, haciéndolo sentir como fuego frío sobre mi piel. Me acerqué a Javier y le mostré el medallón, el nudo. Este es el fin de tu juego, Javier. El nudo de la traición está aquí. Javier me miró con una mezcla de sorpresa y decepción. No. El nudo que tienes es el nudo de la prueba. Pero el verdadero nudo es el que ata a las personas. Y ese, Sofía, nunca está en la seda. Está en el cuero. Se levantó, la toalla de lino cayendo al suelo. Se acercó a mí, su piel húmeda y salada brillando bajo la luz. Su fetiche siempre fue la piel áspera y seca, y ahora, mojada, se sentía como una textura de amenaza. El verdadero nudo es el cinturón de mi madre. La dama del cuero de mi familia. Tu abuela y mi madre eran rivales en el juego de Don Fernando. Y la textura de la traición final es que tú tienes el cinturón. Gritó, señalando mi cintura. El cinturón fue la llave, dije, retrocediendo. No fue la llave. Fue el lazo. Tú tienes mi cinturón familiar. Y ahora, debes usarlo para romper el silencio. Javier se abalanzó sobre mí. Sus manos me agarraron, no para atacarme, sino para sujetar mi cintura. No. La seda no se rompe. Gritó. Me liberé de su agarre. En ese instante, recordé la última imagen en el cuaderno del abuelo, mi abuela, triste, con las manos atadas.
El nudo no era para Javier. Era para la estatua. Corrí de vuelta al estudio, con Javier pisándome los talones. Llegué a la galería de mármol. La estatua de Elena me miraba con su rostro de mármol frío y opaco. Javier me alcanzó. Estábamos luchando en el centro del estudio polvoriento. «El juego termina aquí», gritó, intentando arrebatarme el medallón. Logré empujar a Javier. Me abalancé sobre la estatua. Usé mi cinturón de cuero trenzado, la piel sufrida, y lo até alrededor de las manos de la estatua, justo donde estaban cruzadas. Al asegurar el nudo de cuero, la estatua, que antes era fría, se calentó bajo mis manos. El mármol blanco se volvió rojo carmesí, y las grietas se hicieron visibles. La estatua de la dama del cuero de pronto estalló en 1000 pedazos de mármol, revelando un espacio detrás, no otra galería, sino una puerta metálica antigua, completamente oxidada y cubierta de sal. La explosión fue tan violenta que arrojó a Javier contra la pared. Me quedé allí, en medio de los escombros de mármol y el polvo, con el cinturón de cuero en mis manos. La puerta oxidada ante mí olía intensamente a océano y metal. «¡Maldita sea!», gritó Javier, levantándose, con el rostro cubierto de polvo de mármol. «Esa es la puerta a Veracruz». Me acerqué a la puerta metálica. Tenía un último orificio para llave, esta vez con una forma de corazón. Javier se acercó a mí, cojeando. «Sofía, dame el nudo». «No puedes abrir esa puerta. Ese es el verdadero nudo familiar». Lo miré. Mis ojos estaban enfocados, mi cuerpo, tenso. La textura del olvido se fue. Y la textura de la traición es tu mentira, Javier. Sostuve el medallón del nudo, el medallón de mi abuela. Sentí su forma de corazón y la giré en mi mano. El medallón no encajaba. «Es mío», gritó Javier, intentando arrebatarme el medallón. En el forcejeo, Rocco entró como un rayo. Saltó sobre Javier, no para morderlo, sino para sujetarlo firmemente por el brazo. Mientras Javier luchaba con Rocco, busqué. El medallón no. Miré a Rocco. Miré la cerradura de corazón. Y entonces, lo vi. El corazón de la textura final. El corazón del nudo no era el medallón. Era la silueta de la mano de hueso pulido. Al girarla, la palma hacía la forma perfecta de un corazón. Me liberé. Corrí a la puerta y usé la mano de hueso, el primer fetiche, para girar la cerradura de corazón. La puerta oxidada se abrió con un estruendo de metal y sal. Detrás, había una escalera de caracol de ladrillo rojo y brillante que descendía rápidamente, y desde abajo subía el sonido claro e inconfundible de las olas del mar. «No te atrevas», gritó Javier, luchando contra Rocco. Entré en la escalera, sin mirar atrás. El satén líquido de mi camisón ahora flameaba como una bandera de libertad contra el ladrillo rojo. Me agarré a la barandilla. Rocco dio un último tirón a Javier, liberándose y saltando a la escalera conmigo. Y justo cuando la puerta de metal comenzó a cerrarse con un sonido de óxido y desesperación, escuché la última súplica de Javier. «Esa puerta solo se abre desde afuera. Quedarás atrapada. Sofía». La puerta se cerró. La oscuridad me envolvió, el sonido de las olas se hizo más fuerte. Estaba atrapada.